Hola chicos, soy Selena Moreno. El día de hoy seguimos con las entrevistas. Tenemos a María Pía Seminario para la carrera de odontología. Ella ha estudiado odontología en la UPC, tiene una especialidad en ortodoncia en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral y actualmente ejerce como especialista en ortodoncia en su práctica privada. ¿Qué tal, María Pía? Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias a ti, estoy muy emocionada de poder conversar contigo sobre mi día a día y sobre lo que me inspiró la odontología. Gracias. Para comenzar, en tus propias palabras, ¿cómo tú defines odontología? Yo creo que la odontología, mucho más allá de dientes, porque generalmente la mayoría de personas lo vinculan bastante a dientes, yo creo que va más relacionado a emociones, ¿no? Al día a día. A veces pensamos que solo vemos un diente específico, pero en realidad la sonrisa de los pacientes siempre está ahí, ¿no? Es lo que nos ayuda en la autoestima, en lo que está para reflejar la felicidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que es mucho más allá de dientes y es más de emoción. Por eso es que me gusta tanto esta carrera. Ya, bueno, aparte ya vemos un poco la ortodoncia en general, que aparte de ver los dientes, se ve un poco más el tema emocional. Quería preguntarte de las especialidades que existen dentro de esta carrera, porque sí, no hay especialidades. Sí, hay bastantes especialidades. Nosotros egresamos de la universidad como cirujanos dentistas o odontólogos general, que hacemos varias cosas, ¿no? Desde operaciones, limpiezas, lo básico. Después de eso, tenemos especialidades que se dedican específicamente a cosas, ¿no? Determinadas. Exactamente, como la ortodoncia, por ejemplo, que va de la mano con la alineación de los dientes, la mordida, la extensión. Luego tenemos rehabilitación oral, que, como su nombre lo dice, rehabilita a una persona que, por ejemplo, ha perdido dientes, tiene varios dientes destruidos o inclusive hay personas que no tienen dientes, les devuelve la función. Y luego tenemos endodoncia, ¿no? Endodoncia es cuando ya, por ejemplo, la caries ha transportado varias capas del diente y ya llega al nervio, entonces el endodoncista intenta salvar ese diente que en el pasado no se hacía básicamente. En el pasado solo extraían el diente y se acabó, ¿no? No veían más allá de la función de ese diente en específico. Luego tenemos cirugía maxilofacial. Los cirujanos nos ayudan bastante, por ejemplo, a hacer un procesos un poquito más complicados, como pacientes que tienen problemas esqueléticos o de maxilo de mandíbula, para devolver estética y también función. Luego tenemos periodoncia, que se envuelve un poquito más con la parte de tejidos blandos, como las encías, y tejidos de soporte del pie, ¿no? Y de ahí puedo extenderme un poquito más. Todas las realidades. Claro, hay más especialidades, inclusive o sea, patologías, ¿no? Esas cosas que son importantes también dentro de la odontología. O sea, es un campo, en un campo muy amplio, digamos. Sí, es muy amplio. E inclusive ahora las especialidades están siendo mucho más reconocidas, ¿no? Porque antes el odontólogo en general hacía varias cosas, ahora ya no. Ahora nosotros trabajamos de manera multidisciplinar con varios especialistas para tratar un caso que muchas veces parece fácil, pero en realidad necesitamos de todos los conocimientos para devolverle la salud al paciente. Bueno, ya hablamos un poco de las especialidades. Ahora quiero hablar un poco de las actividades que tú, como especialista, haces en tu día a día. Bueno, yo me dedico al área de ortodoncia, que generalmente lo relaciono bastante con brackets, pero también atiendo niños, ¿no? En la parte de ortodoncia y ortopedia facial, la ortopedia sobre todo se encarga de mejorar el crecimiento de los niños. Por ejemplo, cuando tenemos una mandíbula que no está creciendo bien o la parte de arriba que no está creciendo bien, hacer espacio para que luego, cuando el niño está más grande, el tratamiento de ortodoncia no sea tan complejo o tan largo. ¿Sí? Entonces, también me encargo de hacer aparatologías con niños para guiar el crecimiento
Y después tengo la parte de adultos, que sí, básicamente son brackets, para alinear los dientes, mejorar la función. En ortodoncia también hay una parte en donde también nos encargamos de preparar a los pacientes que quieren hacerse cirugía ortognática, que se refiere cuando, por ejemplo, ya hay un problema muy grande en el crecimiento de los huesos, que no podemos tratar solo con brackets, sino que también tenemos que mezclarlo con la parte de cirugía para, por ejemplo, mejorar la estética de la mandíbula o de la maxila. Entonces, también hacemos este tipo de trabajo que es súper multidisciplinar, como lo estábamos conversando ahorita, porque tenemos que conversar bastante con el cirujano para poder llegar a un resultado bueno y que al paciente también le guste, ¿no? Sí. Ya, un poco, ya hablamos de la carrera. Quiero entrar a la parte personal. ¿Por qué tú decidiste estudiar esta carrera? ¿Cómo fue que te surgió del colegio? ¿Cómo lo descubriste? Yo tenía una odontóloga que inclusive era ortodoncista, que siempre íbamos porque mi hermana tenía bracket en ese tiempo. Entonces ella era súper amable, su ambiente de trabajo me encantaba porque era súper tranquilo, le gustaba conversar con la gente. Yo creo que me gustó más el ambiente de trabajo porque realmente en esa época yo no tenía familiares muy directos que sean odontólogos, como para compartir el día a día, ¿no? Pero creo que ella me inspiró bastante porque, tal vez por su forma de ser. Y después, cuando ya estaba en el colegio, y en el colegio tú sabes que nos dicen como que ¿Qué carrera quieres estudiar? Ya. A los 16. Exacto, entonces ahí, gracias a Dios en verdad, porque a veces nos podemos equivocar en este momento, en la elección. Surgió en mi cabeza que quería odontología. Y justo llegó en la universidad donde estudié a dar una charla porque yo soy de Piura. Entonces, allá siempre llegaban las universidades de acá de Lima a dar charlas, a explicarnos de qué consistía la carrera, qué era lo bueno de estar en una universidad con ellos. Entonces, lo hicieron súper y me gustó la idea también de venir porque en Piura no había muchas universidades que enseñaban odontología. Quiero preguntarte acá en esta parte, ¿cómo fue tu etapa de preparación? Porque dices que en quinto grado ya como que te dijeron, mira esta carrera, ¿y cómo te preparaste? En realidad yo me estaba preparando para empezar ingeniería, porque en Piura todos iban a estudiar ingeniería en la Universidad de Piura, que es súper buena. Entonces me estaba preparando para eso, pero yo ya sabía que quería odontología. Lo bueno es que sí tuve que viajar acá a Lima para dar una entrevista en la universidad. Y me acuerdo que fue como que ida y vuelta. Pero creo que en ese tiempo más me preparé para ingresar a ingeniería. Y sí ingresé. Sí ingresé, pero luego cuando me dijeron que podía estudiar aquí, entonces de ahí definitivamente decidí por odontología. Yeah. Ingresaste a la universidad, llevaste varios cursos en toda la carrera. ¿Qué curso te gustó más o qué curso te pareció más difícil o de cuál aprendiste más? Yo creo que el curso que me gustó más fue clínica, tal vez. O sea, clínica, cuando nos perdimos. Primero nosotros llevamos cursos generales, ¿no? Matemáticas, todo eso. Luego entramos a cursos un poquito más específicos, ¿no? De historia clínica, teníamos historia clínica de diagnóstico, anamnesis, que es la parte de llenar historia clínica del paciente, específicamente para no dañar a la persona, ¿no? Porque es muy importante datos del paciente que no sabemos. Entonces, después de eso, ya entramos a la parte clínica, que es donde ya tendremos pacientes. Entonces, creo que esa fue la parte que más me gustó, porque obviamente al inicio era como que pausado, ¿no? O sea, no es que nos trataron y dijeron ya, al inicio como que ves al paciente, lo ves como todo, llena su historia clínica, conversas con él, le preguntas su motivo de consulta, si es alérgico o no, toda la parte claro, del paciente, ¿no? Si es que tiene alguna enfermedad que es relacionada a la parte bucal, ¿no?
también. Entonces, dentro de esa clínica también había una parte de diagnóstico, ¿no? Que nos daban, por ejemplo, nos reunían todos en un salón y nos decían, tenemos el paciente con estas características, esta enfermedad. Entonces, a partir de esto, busquen cuáles son los diagnósticos que les pueden dar. Entonces, eso era chévere porque nos ponían así como nosotros a buscar las causas, ¿no? De las cosas probables de esta enfermedad. Ah, qué interesante. ¿Y el curso más difícil también es el? También. Sí, definitivamente. Sobre todo cuando ya íbamos pasando a las clínicas, ya teníamos un récord. Entonces, el récord era, por ejemplo, cuántas restauraciones o curaciones tienes que hacer en ese ciclo para pasar, para saber que tú estás preparado y que ya puedes pasar al siguiente nivel. Entonces nos daban una cierta cantidad que en ese tiempo a mí me parecía un montón, porque igual teníamos que buscar pacientes, esa es la parte más difícil, ¿no? Buscar pacientes que se quieran atender con nosotros, porque sabemos que es una responsabilidad y el paciente también nos arregla. Entonces es una responsabilidad súper grande. Y hay pacientes que sí vienen a nosotros como todos nuestros familiares que nos apoyan, ¿no? Porque saben que no vamos a hacer nada malo, pero después de eso también tienes que seguir buscando porque el recorrido es poco y creo que esa es la parte más difícil, que crean en nosotros que estamos estudiando. Claro. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque tengo amigos que también son odontólogos y siempre publican, ay, el paciente falló. Exacto, eso también es fuerte porque dependemos de los pacientes para pasar el curso, ¿no? No es simplemente que nosotros tengamos que estudiar la parte teórica, ¿no? Sino que aparte de eso dependemos de una persona externa que también tiene su vida, ¿no? Sus cosas que hacer para poder pasar el curso. Sí. Sí, terminaste, ¿en qué momento comienzas a trabajar? ¿Cuando terminas o en el medio? ¿Cómo ejercicio? Creo que he cambiado un poco porque antes, bueno, donde yo estudié teníamos horarios súper complicados, ¿no? A ver, de la semana entrábamos como que a las 7 de la mañana salíamos a las 8 de la noche, casi todos los días, y teníamos tal vez una tarde libre, básicamente era para poder descansar. Y el ciclo comenzaba un poco diferente porque comenzaba en febrero, entonces no nos dejaban las vacaciones que normalmente tienen de 3 meses. Entonces, cuando yo quise trabajar, no encontraba el tiempo, ¿no? Porque en verdad, los que estudian en odontología pueden comenzar a trabajar tal vez en la parte de asistencia. Ajá, sí, pero cuando comienza en clínica, pero tal vez en la parte de asistencia, o sea, de asistir a otro odontólogo para ver procesos, para reconocer materiales, tal vez. En eso ayuda un montón. Entonces, yo creo que cuando estás en clínica es súper bueno, por lo menos desde la parte asistencial, que te ayuda en eso, ¿no? En una parte de tu experiencia. Sobre todo en la parte de trato del paciente, que eso es una de las cosas que tal vez es un poco diferente de la parte cuando estás estudiando, que es de pacientes que básicamente tú los estás invitando a atenderse contigo, y cuando ya salen, que son pacientes que llegan así, y que muchas veces tienen, hay que saber tratarlos, ¿no? Que es complicado, ¿no? Cada persona es distinta. Cada persona es distinta, exacto. Y todos los que también están en servicio, ¿no? Independientemente si sea de salud o no, saben que el servicio la relación es diferente, es distinta. ¿Y eso cómo aprendes? O sea, ¿te has universidad o es ya la práctica? Ya la práctica. O sea, en la práctica vas reconociendo el trato, ¿no? Vas teniendo también como que un sexto sentido de cómo tratar al paciente, porque hay pacientes más sensibles, hay pacientes como que más fuertes, que parecen fuertes pero no fuertes. Fuertes me refiero a de resistencia al dolor, tal vez, de miedos, porque a veces y tenemos varios pacientes que tienen miedo al odontólogo, entonces también hay que saber cómo lidiar con eso, ¿no? Porque hay muchos pacientes que llegan a nuestra consulta y se sientan y nos dicen que yo odio ir al odontólogo. Entonces como que
Pero es por trama, creo, porque por ejemplo desde colegios van los odontólogos y no sé, te hacen conflues y poco a poco vas, pero tú vas cuando te duele ya. Ajá, Entonces exacto. ya con el dolor ya tienes miedo de ir. Exacto, ese es el problema, porque, o sea, cuando el paciente va con dolor, la experiencia es completamente diferente, ¿no? Porque ya sabes que te van a fichar, ya sabes que va a ser un procedimiento tedioso, entonces es diferente a cuando el paciente llega sin dolor y ya más que nada por una limpieza, por una revisión general, que sabe que va a ser tranquilo, ¿no? Como que voy a estar música, no vamos a conversar, es diferente. Sí. Entonces es exactamente por lo que has dicho. Sí, literalmente. Yo soy nadie. Entonces, comenzando ya las prácticas, ¿hay salida laboral cuando ya terminas la universidad o es un poco difícil encontrar trabajo? Yo creo que no es difícil tal vez encontrar el trabajo, pero tal vez es un poco sacrificado, sobre todo al inicio, ¿no? Porque como te digo, nosotros dependemos de que las personas lleguen a nosotros. Entonces, a veces también nos toca estar en un consultorio sentados esperando a que lleguen los pacientes, o inclusive ahora con las redes sociales hacemos unos TikToks para que el paciente llegue, ¿no? Entonces, básicamente por eso. Pero, o sea, nos toca hacer eso para que los pacientes nos conozcan, por estar sentados esperando que los tiempos nos cancelen también. Más que nada eso. Eso es un poco difícil, te diría, en el mundo laboral. Bueno, quería preguntarte también en esta parte, si has trabajado también para el sector privado y público o no, si tienes alguna referencia del sector público, porque en hospitales, sí, por ejemplo, también brindan servicio de odontología, ¿no? Odontología. De odontología, pero la verdad es que yo no he trabajado en el sector público, o sea, nosotros tenemos, cuando sales de odontología, tienes la posibilidad de hacer serum, o sea, tú puedes elegir, ¿no? Entonces, yo no hice serum, pero mis amigos que más cercanos que me han contado y me han hecho serum, generalmente los mandan un poquito más lejos, y sabemos, ¿no? Que la odontología en sectores alejados no es igual, que todavía tenemos altas deficiencias en eso, que definitivamente nos gustaría que mejore. Entonces, más has trabajado en la práctica privada. Sí, más de trabajo en privado. Ahora vamos a hablar un poco ya de la perspectiva, un poco crítica. ¿Si has visto alguna problemática en tu ejercicio que creas que desde tu carrera se puedan resolver o de repente se pueda un poco mejorar? Actualmente hemos mejorado bastante en la parte de prevención. La prevención es súper importante en cualquier área de la odontología, porque hablábamos de especialidades, pero en cualquier área es súper importante y tenemos que concientizar a los pacientes en general que venir antes del dolor es muy importante. Pero también siento que nos falta apoyo en esa parte, ¿no? Porque, imagínate, tenemos campañas de prevención contra el cáncer, que es una enfermedad súper importante, pero también hay problemas odontológicos que se pueden prevenir, ¿no? Diagnósticos que se pueden dar mucho antes que el problema sea mucho más grave y muchas veces lo dejamos de lado porque o le tenemos miedo al odontólogo porque es tratado, simplemente no estamos informados. Entonces, yo creo que esa parte de la información últimamente le estamos dando un poquito más. Porque ahora con las redes sociales definitivamente hay bastantes odontólogos que nos han ido a conversar sobre eso, que me parece una problemática fundamental, ¿no? Porque es algo tan simple, porque la prevención a veces no le tomamos mucha importancia porque puede ser una limpieza, puede ser un flúor, ¿sabes? Que te previenen un montón de enfermedades, no, de situaciones que puedes evitar, sí se puede evitar. Sobre todo en los niños, ¿no? Porque también si en casa
el papá o la mamá no están alertas con eso, ya con los más pequeñitos que necesitan supervisión para cepillarse los dientes, o que a veces el papá o la mamá no sabe exactamente en qué momento tiene que cepillarle los dientes a su bebé o a su hijito, entonces es un poco complicado que no prevenir en esas situaciones. Sí, también creo que, por ejemplo, cuando son niños, a veces se toman como que, ay, se le van a salir los dientes, no pasa nada. Exacto. Pero siento que también es importante, ¿no? Sí, es importante, es muy importante. A veces pensamos que el diente se va a caer, entonces no pasa nada. Y eso no es verdad. O sea, definitivamente los dientes de leche están ahí por algo. Sí, existe por algo. No es como que, por afuera, no. Y también en ortodoncia, también hay algunos tipos de malas mordidas que se pueden prevenir mucho antes de que el problema sea más grave. Entonces también entramos en el mismo lado de prevención. Quería preguntarte, ¿cuáles tú sientes que van a ser los retos de los profesionales que salgan de cada 5 o 10 años? ¿Si va a cambiar o no? Yo creo que inclusive ya lo estamos teniendo un poquito ahorita con la información que tenemos, ¿no? Porque muchas veces el paciente a veces se informa tanto que le pregunta al ChatGPT como de ¿no? Entonces, creo que también va por ese camino, ¿no? Porque a veces las personas no confían tanto en el profesional que piensan que el diagnóstico que ChatGPT les dio es eso, es así, ajá. Entonces, tal vez lidiar un poco con eso. Y la presión de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, definitivamente los odontólogos no vamos a desaparecer, no vamos a ser sustituidos. Pero de todas maneras, como que hacer esta fusión, ¿no? Porque definitivamente la inteligencia artificial ha llegado para ayudarnos en todas las áreas, en odontología también, pero también tenemos que como que discernir un poquito, ¿no? Porque hay cosas que nosotros como odontólogos sabemos por la práctica, por la experiencia, por muchas cosas que la inteligencia artificial no va a poder sustituir. Entonces hay que hacer una fusión con eso. Perfecto. Quería preguntarte, justo hace unos cuantos años tuvimos el COVID, si eso afectó en tus prácticas o no, o si cambió algo. También cambió la forma en la que nos tratamos nosotros como odontólogos, ¿no? Definitivamente, las barreras de protección entre paciente y odontólogo siempre han existido, pero también tuvimos un poquito más, tuvimos un poco más equilibrado. En esa época, los odontólogos era muy difícil todo, ¿no? Y se salía de la calle. Entonces los odontólogos tuvimos que aumentar un poquito más de barreras para poder atender a nuestros pacientes, porque nosotros estamos en trabajamos, nuestro campo de trabajo es una área donde definitivamente hay bastantes enfermedades que nos podemos contagiar. Entonces el COVID inclusive era una enfermedad respiratoria que no mata saliva, que nosotros estamos siempre trabajando con saliva que no podíamos contagiar. Entonces creo que más eso, aumentar las barreras de protección, el proceso de esterilización tiene que ser súper cuidadoso, y bueno, las contaminaciones cruzadas que generalmente siempre tienen que estar protegidas, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado con eso, pero tal vez en esa época más las barreras de protección eran más. Ok. Estábamos hablando también un poco de la IA, la inteligencia artificial. Quería preguntarte si esto, bueno, ya dijiste que no le va a quitar trabajo, digamos, pero ¿cómo afecta o si es un gran apoyo, como dices, en qué actividades, por ejemplo, le puede apoyar? Tal vez en el diagnóstico, tal vez en eso. Lo que pasa es que yo lo veo así, siento que la inteligencia artificial es como una enciclopedia abierta, como si tuvieras unos libros y tú nada más dices una palabra y ya sabes dónde está la información, y te das un resumen y todo. Entonces creo que en esta parte nos ayudaría bastante, ¿no? Porque hay
conceptos o diagnósticos que muchas veces necesitamos un poquito más de información, entonces agarramos ahí para completar el plan de tratamiento de los pacientes. Entonces, en esa parte es muy importante, me parece muy importante. Incluso en ortodoncia, por ejemplo, ya podemos hacer simulaciones de cómo va a quedar el paciente al finalizar el tratamiento. Claro que de inicio a fin, en ese intermedio hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? La vida del paciente, si vienen sus controles o no, si perdió el retenedor que estamos utilizando. Entonces, hay muchas cosas que para llegar a ese resultado, como que podrían pasar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a mostrar cómo va a quedar el final. Ahora, de ese intermedio, eso ellos no lo saben. Entonces, sí siento que en la parte de diagnóstico y en la parte de proyectar resultados es muy importante. O sea, nos va a ayudar un montón, pero no nos necesita. Entiendo. Ya estamos llegando a la parte final. ¿Crees que, o qué actitudes o actitudes crees que tiene que tener alguien que quiere estudiar esta carrera? Yo creo que mucha paciencia. El paciente le dice paciente, porque el paciente, pero el profesional tiene que tener bastante paciencia con varios aspectos, ¿no? Independientemente de que se trabaja con niños o con adultos, hay que ser pacientes, hay que ser tal vez un poco más tolerantes, ¿no? Sensibles también me parece súper importante porque hay que entender cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos de cada paciente, como decíamos al inicio, ¿no? Cada paciente es un mundo, es súper diferente y todos tenemos una mochila de nosotros que muchas veces se ve reflejado también en la consulta, ¿no? Entonces creo que eso. Y claro que ética me parece súper importante, profesionalismo también, creo que esas son las actitudes que... Bueno, aquí me olvidé de los cursos extracurriculares. ¿Qué cursos extracurriculares tiene que llevar alguien que está estudiando esta carrera o que no le enseñe en la universidad, por ejemplo? Yo creo que la parte de gestión, tal vez administración, pero sí es súper importante, ¿no? O sea, a veces sí, como te digo, nos hemos enfocado bastante en procesos, en la parte práctica, que dejamos de lado la parte de administración que vamos a tener que lidiar, ¿no? Inclusive finanzas tal vez personales o cómo administrar un consultorio si queremos salir y tener un consultorio que en general, no estoy diciendo que todo, pero en general, nosotros queremos trabajar en nuestro consultorio propio y ahí tenemos varias deficiencias en la parte de lo que sabemos o no. Entonces sí, siento que ese tipo de cursos serían muy importantes llevar de manera extracurricular para no tener este tipo de problemas. Perfecto. ¿Y algunas palabras finales que quieras decir a las personas que quieren estudiar esta carrera? Esta carrera es súper linda, me parece enriquecedora de manera personal. La felicidad que sientes al ver salir a tu paciente feliz, después de verlo llegar con un problema que muchas veces afecta a su salud emocional, es súper lindo. Nada más hay que tener paciencia, hay que tener consistencia también, constancia, seguir siempre aprendiendo, ¿no? Siempre informándonos, que es súper importante porque hay procesos que cambian todos los días, pero igual hay que ser también pacientes, que es lo que siempre repito, hay que ser pacientes. Y no hay que tener miedo, siempre obviamente con cautela, respetando, como habíamos conversado que estamos tratando con un paciente, pero siempre atreverse a ser un poquito más, a hacer procesos diferentes, a confiar en ti mismo también. Okay, perfecto, muchas gracias. Gracias. Qué bonita la entrevista. Sí, gracias.